ejemplo, del retroceso glacial que va liberando y dejando, como se le suele llamar, entre comillas, juventud, harina glaciar. Es un sedimento de color blanco, ¿sí?, que queda entre el glaciar y la roca, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, es posible de que en algunas pequeñas cuencas, al pie de un glaciar, por ejemplo, tengamos situaciones en las que hay procesos de erosión importantes y que deberíamos considerar. Sobre las medidas ya adoptadas en ese caso, por ejemplo, hemos mencionado que se pueden hacer diques, en la parte alta, hasta muros de gaviones simplemente se podían hacer para poder controlar y detener ese arrastre de sedimento, hacer más fácil el trabajo de limpieza de dichos sedimentos, y por lo tanto con estas alternativas de solución estamos más tranquilos respecto al proyecto. Y por lo tanto el proyecto podría no considerar, en este caso, un desfogue de fondo. Pero estamos planteando alternativas. ¿Está claro? Buenos días, ingeniero. Buen día, Samuel. Adelante, ¿alguna consulta? Disculpe, no está compartiendo, ingeniero. Sí, no he compartido todavía nada porque recién están ingresando sus compañeros. Sí, ingeniero, tenía ese punto. Entonces, sí, ahora voy a compartir, bueno, una pantalla en blanco para aclarar esta situación, jóvenes. Decía, ¿sí?, que en un curso normal, vamos a suponer la cuenca de aporte, la ubicación de la presa, el embalse que genera la presa, ¿cierto? Entonces, en condiciones de ubicación, por sus características propias de la ubicación de la presa, la cuenca juega un papel importante si en ella existen o no existen procesos de erosión. Por eso es importante hacer un reconocimiento de la zona de estudio, ¿sí?, para ver si existe o no. Ahora bien, si estamos ubicados al pie de un glaciar, típico en nuestra región de la ciudad de La Paz y el entorno, la ciudad del Alto, en varios proyectos al pie de los nevados, ¿sí?, y todavía faltan varios por identificar y hacerlos. Vuelvo a reiterar, esto está muy asociado a la cosecha de agua. Incluso al pie de estos glaciales que se han formado, existen unas pequeñas lagunas. Si ustedes entran al Google Earth, hay una serie de lagunas, juventud, ¿sí?, importantes que se podían aprovechar para, incluso al pie de estas lagunas o en la parte de salida de estas lagunas, se podían construir presas para poder almacenar en función a la disponibilidad de agua. No es que podemos hacer presas demasiado alto cuando nunca se van a llenar, juventud. De ahí la importancia del estudio hidrológico para ver la respuesta, la producción de agua en la cuenca. Entonces decía, si hay arrastre de sedimentos que van a generar algún conflicto en la operación y mantenimiento del embalse, es necesario o proponer pequeños diques en la parte de arriba para detener esas erosiones, si se han identificado, y, por ejemplo, no considerar un desfogue de fondo. Ya, ese ahorro del desfogue de fondo, de la construcción del desfogue de fondo, se lo puede invertir en estas estructuras. En su proyecto, aquí juega un papel importante el criterio del proyectista. Pero proyectos como, por ejemplo, Tacagua, sí necesita un desfogue de fondo. Proyectos como San Jacinto, sí necesitan. Al igual que el proyecto de La Calaca, al igual que el proyecto de La Angostura. Entonces ya son proyectos importantes y son grandes. Sus cuencas de aporte son bastante grandes y por lo tanto hay arrastre, hay aporte de sedimentos de manera
considerable. Pero vuelvo a reiterar, en pequeños proyectos, que es la mayoría, el caso de ustedes, es importante en el proyecto mencionar, por lo menos, ¿sí?, cuáles son las alternativas y en su plano de cuencas incluso ubicar estas estructuras aproximadamente, y entonces prescindimos del diseño de un desfogue de fondo. ¿Está claro, juventud? Sí, ingeniero. Algunos compañeros me están escribiendo que están en sala de espera. Ok. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, ya falta un minuto para que podamos cerrar el tema de la asistencia. Entonces, ¿alguna pregunta, jóvenes? Hasta aquí. Entonces, juega un papel importante del proyectista de ustedes, en este caso, la toma de decisiones, pero como respuesta a los cálculos y procesos y el análisis de transporte de sedimentos que han hecho. ¿Sí? Por otro lado, pueden continuar considerando, ¿sí?, el volumen muerto. Incluso les había planteado la alternativa, juventud. Obviamente la bocatoma está por encima de ese nivel muerto. Les había planteado la posibilidad de que ustedes puedan, no importa los resultados, si tienen un volumen importante y lo proyectan a los 40 años, ¿sí?, de vida útil, si gustan, de la presa, del embalse, ¿sí?, pueden incluso decir que mi volumen muerto solo, pero en el proyecto y en la memoria bien justificado, solo está previsto para almacenar el 50% de esos sedimentos. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Significa que la bocatoma, entonces, en este caso, ¿qué significa con el nivel de la bocatoma? ¿Está más arriba o está más abajo, juventud? Más abajo, ingeniero. Claro que sí. Entonces la bocatoma se da el lujo de estar más abajo. ¿En qué incide esta situación? Incide obviamente en la altura total de la presa, porque ustedes saben que sobre este nivel de ubicación de la bocatoma está el volumen útil. ¿Sí? Ahí tenemos el volumen útil. Luego el bordo libre, bueno, la altura de regulación de crecidas y el bordo libre. Y por ende, juega un papel importante en el tema de la altura total de la presa. Ahora bien, ¿pero qué nos lleva a tomar esta decisión, ¿no?, de almacenar solo el 50%? Bueno, porque es un criterio básicamente del proyectista que decide solamente por el periodo de vida útil atrapar un 50%. ¿Y dónde va a estar el otro 50% entonces? Ahí ya el criterio del proyectista en este caso podría ser, no, el otro 50% va a ser retenido en los diques que voy a construir aguas arriba, ¿sí?, y que periódicamente van a ser limpiados. Entonces, bajo esos criterios, ¿sí?, es procedente. Incluso hasta se puede llegar a considerar de que no tiene mi embalse o mi proyecto no tiene volumen muerto, ¿sí?, porque los mismos van a ser atrapados en la parte de arriba, en la parte alta de la cuenca, porque hay condiciones, hay espacio, hay acceso para que entre maquinaria, incluso se puede mencionar de que se puede conceder la explotación de esos agregados para la construcción, por ejemplo, porque son de buena calidad, etc. Entonces son alternativas, ¿sí?, juventud, que se deben considerar a la hora de toma de decisiones en cuanto a los proyectos. ¿Alguna consulta? Ingeniero, una consulta. En un seminario, perdón, escuché que suelen hacer camas para retención de los sedimentos, aguas arriba, dependiendo de eso, para que el recojo de sedimento sea más fácil y evitar que llegue a la presa o al cauce donde esa se dirige. ¿Y ese mismo cálculo se hace para diseñar esas presas o esos diques, por así decirlo?
Claro, toda estructura transversal que se implemente en un río está pues sujeto a los mismos esfuerzos que una presa. Si este es el lecho del río, nosotros hacemos un pequeño muro, puede ser de retención de sedimentos o si ustedes gustan hasta de gaviones. ¿Sí? Conocen los gaviones, ¿verdad, juventud? Entonces, Sí, ingeniero. ok, se hace una estructura en el curso de un río transversal, este está sujeto pues a la presión hidrostática, este está sujeto a la subpresión, ¿sí? Se tiene que ver las características, la altura. Generalmente estas estructuras no son muy altas. Puedo mencionar, por ejemplo, se han construido diques para unas presas Oruro y la altura de estos diques no superaban los 4 metros. Pero fíjense, eso depende mucho del análisis sedimentológico, ¿cierto? Ahora bien, si estas presas van a ser diseñadas para retener sedimentos, aquí básicamente igual se tiene que diseñar para los verteros de excedencia, sino por dónde pasa la estructura o el caudal de crecidas. ¿Se dan cuenta? El caudal de crecidas, por más, vamos a suponer de que estas estructuras se diseñan en las subcuencas de la cuenca. ¿Está claro eso? Esta es la cuenca, tenemos la presa, tenemos el río, y fíjense en este caso, si este curso de río se divide en varios brazos, ¿ok? Entonces, estas estructuras que acabo de dibujar, transversales al río, vamos a suponer que están dispuestas acá, fíjense, con línea verde estoy trazando, ¿sí? A criterio de ustedes y de manera conjunta con el geólogo definen la ubicación de estos lugares, ¿cierto? Fíjense, de hecho, estos puntos tienen una zona de aporte que es la subcuenca. O sea, de este curso de río, por ejemplo, esta es su subcuenca. De esta otra es esta zona. Vamos a suponer algo así. Fíjense, he dividido en 1, 2, 3, 4 subcuencas. Fíjense en el análisis de crecida, por ejemplo, obviamente consideramos toda la cuenca en el análisis de crecida que llega a nuestro embalse y a nuestro proyecto. En este caso se hace un análisis a partir de todo ese análisis de crecidas, se puede extrapolar o se hace un análisis particular para cada una de las subcuencas. Y por ende, esta estructura que ustedes están proponiendo para la retención de sedimentos, como Gary ha mencionado, tiene que considerar aquello. Obviamente, el caudal de crecida acá va a ser diferente al que llega al embalse, porque tiene un área diferente, tiene un área menor de aporte inclusive, ¿cierto? Tiene características morfométricas como subcuenca diferente a toda la cuenca, a lo mejor es una torrentera inclusive, pero tiene que considerar esta estructura también, el paso de esa crecida. Generalmente son estructuras, son transversales al curso del río y el caudal de crecida pasa por encima, por medio de la cuenca. En este caso no estamos hablando de pequeños diques de tierra, ¿cierto? Ya son estructuras, pueden ser de hormigón o gaviones, ¿sí? Para poder controlar esa sedimentación. Pero eso es importante. A ustedes no les estamos pidiendo, no les estoy pidiendo en el proyecto el diseño de estas estructuras, sino la consideración, ¿sí? Conociendo las características del sitio, por lo menos podemos decir qué altura deberían tener, ¿no? Y si son de gaviones o van a ser estructuras de hormigón. Pero el análisis de estabilidad de estas estructuras también es el mismo. Por más que tenga 2 metros de altura, el análisis de estabilidad tiene que ser realizado para esta estructura, porque está sometida a los mismos esfuerzos que está sometida una presa. En realidad, esta también es una presa pequeña, pero de sedimentos, más el objetivo es atrapar sedimentos.
Porque si es de gaviones, obviamente la estructura del gavión es permeable, ¿cierto? Pero la idea de esta estructura, por el contrario, es atrapar sedimentos, ¿sí? Y facilitar el acceso de los mismos a los mismos con maquinaria para poder removerlos, etc. Y hacer los trabajos de operación y mantenimiento. Entonces, eso es importante. Inclusive, ya en problemas de torrenteras, en ríos como el río Irpavi, por ejemplo, no sé si alguien conoce y ha recorrido el río Irpavi, el Guayani, por ejemplo, estos ríos, al encontrarse en unas zonas de suelos aluviales importantes, son depósitos aluviales del cuaternario que se han formado en esa zona, ¿sí? Ante lluvias intensas, hay un proceso importante de arrastre de sedimentos, inclusive piedras del orden de 50 centímetros, 40 centímetros, son arrastradas por el río. Para evitar aquello, por ejemplo, se suele construir presas dosificadoras. No sé si alguna vez han oído Ingeniero, hablar. Sí. perdón, hay un compañero que está en sala de espera. Su conexión es un poco inestable porque está en el interior, me indica, y está esperando desde ese buen rato y no quería interrumpirlo. Bueno, ya son las 9:20. Sí, es que donde está es un poco inestable. ¿Ya es la compañera que faltaba? No, era otro. Sigue en espera. No, ya no hay nadie más en espera. Helen era la última que entró y son las 9:20. ¿Hay alguien más? Aquí acaban de Sí, ellos. acaban de ingresar 2 compañeros más, atrasadísimos. Sí, perdón, ingeniero. Ok. Bueno, ¿se ve mi pantalla en blanco? Sí, ingeniero, gracias por aceptar a mis compañeros. Ok, bueno, Juventud, decía, en unas cuencas de erosión importante, ¿sí? Como es el caso de la ciudad de La Paz, he mencionado el río Irpavi, el río Guayani, Achumani, pues nacen aquí en la cordillera y incluso ustedes saben que ese proceso de erosión ha formado, por ejemplo, este valle bonito del Valle de las Ánimas. No sé si lo han visitado o han caminado. ¿Hay alguien que conoce esa zona? ¿No? O el Valle de la Luna, por ejemplo, se han formado por procesos de erosión hídrica principalmente, obviamente, y también en alguna manera eólica, pero principalmente hídrica. Entonces, aquí en el Valle de las Ánimas son lechos totalmente del cuaternario, aluviales y piedras de 50 a 40 centímetros que quedan al intemperie, que son arrastradas en crecidas, ¿cierto? Después de lluvias intensas. Entonces, lo que se hace para poder controlar, ya estamos hablando diques de control de erosión, ¿ya? Entonces lo que se hace es se implementan en la sección, si esta es la sección del río, se implementan diques de esta forma, dosificadoras de sedimentos. Eso significa que tienen unos orificios entre los muros, fíjense. De esta forma. ¿Se entiende mi dibujo, Juventud? No son Sí, ingeniero, teclas se de entiende. piano. No son teclas de piano, es una vista frontal, ¿sí?, de un dique que está construido, por ejemplo, acá, en la cuenca pequeña. Aquí está construido este dique, ¿sí? Esto es son muros de hormigón y por ende dejamos espacios acá, un cierto espesor E entre cada columna, ¿sí? ¿Con qué objeto? Con el objeto de que esta presa dosificadora o reguladora de sedimentos tiene por objetivo atrapar sedimentos mayores a este espesor E. ¿Se dan cuenta? Entonces, en la parte alta de esta cuenca se quedan estos sedimentos así grandes, se quedan y no pasan. Pasa un material más fino, obviamente grava, digamos,
grava, gravilla, arena, pasa a través de estos espacios y que son atrapados más abajo, ¿cierto? Entonces, el objetivo de este dique, fíjense, ya es regular el diámetro de esas partículas. ¿Está claro, juventud? Obviamente, el análisis de estabilidad también de todas estas estructuras pasa por el mismo, vamos a decir, análisis que se tiene que hacer. ¿Está claro? Ok. Entonces, esas son las medidas que se hacen en el tema de sedimentación. Pero bien, nosotros estábamos viendo el tema del diseño de las bocatomas. Para ello, he mostrado ya en la anterior clase varias alternativas, tipos inclusive. En pequeñas presas se suele aceptar una combinación con el vertedero de excedencias que comparten la misma sección de descarga, por ejemplo, para estar evitando la construcción de obras separadas y más complicadas. En pequeñas presas, sí, se suele combinar ambas estructuras. Y eso ya es decisión del proyectista también, pero en base a las justificaciones técnicas necesarias. En la anterior clase he mostrado detalles particulares, fotografías de proyectos ejecutados. Lo mismo tienen que hacer ustedes en sus proyectos, ¿cierto? Tienen que considerarse aquello. Pero la pregunta era, ¿no? Determinar el caudal de diseño para estas bocatomas. Pueden incluso adoptar la bocatoma de Takawa. ¿Se acuerdan que les mostré? Era así. Tiene sus rejillas laterales. ¿Sí? De esta forma. E inclusive tenía una rejilla metálica superficial. ¿Ya? Entonces el caudal ingresa tanto por arriba como por los costados. Y obviamente, como se encuentra esta toma inundada, hay un desnivel importante, H, ¿sí? Que garantiza el ingreso de agua en la bocatoma. Hemos mencionado también en la anterior clase temas de operación y mantenimiento de estas estructuras. Hasta hemos comentado experiencias negativas que ha habido en el país y accidentes que ha provocado aquello por desconocimiento de un fenómeno que se ha producido que se llama vórtice. ¿Sí? Generalmente las bocatomas no se da porque las estructuras de las bocatomas son muy pequeñas y son los caudales muy pequeños los que salen. Pero en compuertas importantes, empresas de hormigón, cuando se trata de operar las compuertas, sí se presenta ese fenómeno del vórtice, juventud. ¿Cierto? Y quizá se me escape una pregunta en el examen cuando hagamos con ustedes. Bien. La ecuación que gobierna, a ver, démela la ecuación que gobierna el diseño de una bocatoma. Q es igual a... Juventud. ¿Cuál es la ecuación que gobierna el diseño de una bocatoma? Les voy a poner ausencia a todos. No me responden. K es igual a K K. Y por por A. raíz. ¿Así está bien? No, Ah. ¿Qué ecuación acabo de escribir? ¿Qué ecuación es la que acabo Método de... racional y G. ¿Método racional? No. Es el de Darcy. Esta es la ecuación de Darcy. Y eso es para el análisis de filtración. Ok, bueno, K, luego... raíz de 2GH por el área. 2T H por el área. Pero jóvenes, fíjense. Ok, ¿cómo? Perdón. Dentro de la raíz, creo que. ¿El área? No. Está bien, Entonces, está bien. fíjense lo que interviene en el cálculo del diseño de una bocatoma.
En principio, obviamente, el caudal es el dato importantísimo. Ahora les pregunto a ustedes, pregunto al aula y a voluntarios inicialmente, porque después pregunto por lista. Y además yo había pedido ya en la anterior clase a 3 compañeros que no me presenten, planteen la solución al ejercicio que había planteado la anterior clase. ¿Están en sala? Yo había pedido que sean 3 compañeros. Tengo anotados aquí. Gabriel, Paola y Richard. ¿Están en sala? Buenos días, ingeniero. Sí, estoy en Ok, sala. qué bueno. Bueno, fíjense, juventud, estoy preguntando ahora, les pregunto a todos ustedes, ¿cómo determino el caudal de diseño de una bocatoma? Criterios. Vamos, rápido, juventud. Juventud, vamos, criterios. ¿Cómo se determina el caudal de diseño de una bocatoma? Con el caudal de demanda o el tiempo de vaciado Inge. El caudal de demanda, muy bien. Ese es un criterio importante. Si es un proyecto para consumo humano, si es solamente para consumo de una cierta población, etcétera, bueno, ahí están los criterios, ¿cierto? Si es para riego, ¿sí? Se determina en función a qué cultivos se van ¿no? Qué cultivos tenemos para el proyecto, las áreas, cuántas hectáreas vamos a regar, y a nivel temporal, cuál es la demanda, ¿sí? No es lo mismo en enero que en junio, julio, etcétera. Entonces, todo eso proviene del análisis del agrónomo que nos plantea. Entonces, había mencionado y les había dibujado una gráfica, y oigan bien, todas estas cosas son preguntas de examen, ¿sí? Por eso es que deben prestar atención a qué caudal, al caudal mínimo o al caudal máximo se diseña en una gráfica. Yo les voy a hacer una gráfica, ustedes me tienen que decir para qué caudal se diseña, etc. Entonces, eso es importante determinar, para determinar el caudal de diseño. Pero ahora bien, en su proyecto de ustedes, lastimosamente, no hay datos. No sé si alguien ha conseguido datos. Generalmente los proyectos que ustedes están rediseñando es para riego, ¿sí? Entonces podíamos determinar, en la anterior clase les había mencionado, para proyectos pequeños, les había dicho de que el caudal de diseño sea de ¿cuánto, juventud? Para proyectos pequeños y para proyectos de gran envergadura, ¿cuánto habíamos quedado dependiendo? Juventud, ¿cuánto 100 litros por segundo. Para los pequeños, ok, 100 litros por segundo. ¿Y para los grandes? Jóvenes. $500 litros por segundo. 500 litros por segundo, perfecto. Bueno, juventud, esos ya son los datos para sus proyectos para el diseño de la bocatoma. Bueno, ahora bien, obviamente, este es el caudal y esto implica en el diseño de esta estructura, ¿sí? Y ahora, conociendo el caudal, podemos determinar, y conociendo la altura H, podemos determinar el área. Pero ahora apelo a su racionamiento, juventud, y pregunto, ¿para qué condiciones de H? ¿Para qué condiciones de H? Conociendo el área también. ¿Para qué condiciones de H? El caudal de salida por nuestra estructura es mayor.
La altura máxima, ingeniero, de la presa. Correcto, porque hay mayor carga, mayor altura de carga. ¿Sí? Entonces, vuelvo a preguntar a la sala. Entonces, el diseño de la bocatoma para este caudal, para garantizar la salida de este caudal durante todo el año, las 24 horas del año, de manera permanente, ¿sí? Debo calcular con la altura máxima del embalse, ¿sí o no? No, porque no siempre el nivel máximo está garantizado. Correcto, porque no vamos. Y entonces la pregunta es, ok, no debo diseñar con la altura máxima, juventud. Entonces la pregunta es, si yo debo garantizar las 24 horas del día durante todo el año la salida de este caudal, mi pregunta es, ¿con qué altura debo calcular el área? Con la altura que corresponde al volumen muerto. Con la altura que le corresponde al volumen muerto. Es un criterio del compañero, pero yo te dibujo acá el volumen muerto. Ahí está la altura del volumen muerto. H sub 1. Y te pregunto, ¿qué influencia puede tener H sub 1 sobre la bocatoma? El sedimento causaría obstrucción, entonces creo que se debería construir el bocatoma 1 metro más arriba y verificar que el caudal que estamos encontrando satisface al caudal de demanda. Ok, ya es otro criterio, porque fíjense, juventud, el volumen muerto es volumen muerto y la altura está pues por debajo de la bocatoma, no tiene ningún rol, no va a salir agua a menos que podamos bombear agua al orificio o a la bocatoma, ¿cierto? Entonces, vuelvo a reiterar la pregunta, si yo quiero garantizar una provisión de este caudal durante todo el año, la pregunta era, ¿con qué altura H, ¿sí?, yo debo diseñar y determinar el área? Con H2, Inge. Con Del, H2. De la bocatoma, ingeniero. H2 es, pues, H2 es el embalse lleno, es la altura que le corresponde al volumen útil. Y hemos mencionado de que no todo el año, y uno de sus compañeros, no sé quién es porque no veo los nombres, ha mencionado de que no es permanente esa altura H sub 2. Además, si utilizo H sub 2, el área del orificio es mayor o menor. Es más pequeño, jóvenes, porque hay una altura de carga importante. A una altura H grande, el caudal o el área es pequeña. A una altura H pequeña, el área debería ser mayor. ¿Está bien? Esto es 1 y esto es 2. ¿Está correcto este análisis? Sí, ingeniero. Si quieren le pongo falso o verdadero. Verdadero, falso. La 1, ¿es falso o verdadero? Ahora sí le pregunto a Paola. Inge, ¿sería falso? ¿Por qué va a ser falso? Estoy volviendo a reiterar de que a mayor altura, si yo diseño la bocatoma con H sub 2, por ejemplo, como alguien quiere hacerlo, entonces la altura va a ser menor o el área va a ser menor, porque hay mayor carga.
Entonces no es falso. Entonces es verdadero. La 2, Paola. ¿Falso o verdadero? A menor altura, mayor área. ¿Falso o verdadero? Eso, Inge, sería, si como usted dijo, la altura a menor altura, entonces el área también debería de ser pequeño. Entonces, ¿es falso o verdadero? ¿Richard está en sala? Hagan captura de pantalla, juventud, porque esto veo que van a hacer mis preguntas de examen. Es simplemente analizar la situación, jóvenes. Nuestra ecuación depende de la altura de carga y el área conocido. Son inversamente proporcionales. Bueno, entonces, dígame, Verdadero. claro, es verdadero. Y la primera también es verdadero. Ustedes se dejan tomar el pelo. Solamente hay que razonar. Entonces, ahora vuelvo a preguntar, ¿para qué altura debería diseñar mi bocatoma? Si el criterio es que yo debo garantizar las 24 horas del día, durante todo el año, la salida. No estoy diciendo que es lo que va a suceder, sino estoy garantizando que esos 100 litros deben salir cada segundo a partir de la inauguración de la presa. No estoy diciendo que va a operar así. Estoy diciendo que debo garantizar que salga en algún momento 100 litros por segundo. Entonces, mi pregunta es, si voy a la ecuación, jóvenes, K es el parámetro de pérdidas de carga, forma, etcétera, del orificio, que eso enseguida vamos a también analizar. Pero aquí es importante, ¿sí? O sea, vean que depende de H y depende del área. Conocido el caudal. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿para qué H debería diseñar y cumplir con este criterio solicitado de garantizar la salida de 100 litros por segundo todo el año? No digo que va a operar de esa forma, sino estoy pidiendo de que garantice que en algún momento salgan 100 litros en toda época del año. Eso significa que la variación del embalse, cuando esté lleno, tiene que salir 100 litros por segundo. Cuando el embalse está en el 50%, tiene que salir 50 litros o 100 litros por segundo. Cuando el embalse está a nivel casi vacío, tiene que salir los 100 litros por segundo. Cuando el embalse está totalmente vacío, tiene que salir los 100 litros por segundo. Entonces, ¿para qué altura H debo considerar acá? La altura de la bocatoma, ingeniero. Entonces, juventud, fíjense que en este caso, oigan bien, jóvenes, en este caso, si el embalse está vacío, ya no funciona como orificio, porque no hay carga. No hay carga sobre la bocatoma. El embalse está vacío. Entonces, se diseña como un canal, básicamente, de superficie abierta. ¿Está claro? O sea que se ha vaciado el embalse. Y yo tengo 100 litros que están llegando y tiene que salir esos 100 litros. ¿Sí? Y por lo tanto, en ese momento, la bocatoma funciona como un canal a superficie libre. No hay altura de carga.
¿Está claro, juventud? Sí, ingeniero. Ahora bien, es posible de que ustedes obliguen, ¿no? Ya esos son criterios que el proyectista asume. Yo obligo a que necesariamente y en todo momento esta mi estructura deba funcionar como orificio, ¿sí? Y por lo tanto la disposición, la elección del tipo de boca toma es importante. Bueno, pero ese ya es otro criterio. Pero fíjense en este caso que estoy mostrando, si el embalse se vacía totalmente, ya no funciona la ecuación de orificio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya el embalse está vacío, el nivel ha bajado tanto, ¿sí? Entonces, ¿cómo hace salir mis 100 litros por segundo? Entonces, básicamente ingresa por los costados y ya no hay altura de carga. Altura de carga se podría formar en el sistema de conducción, si es que es así como lo estoy planteando yo, fíjense tipo torre, ¿ya? En este caso, obviamente, el diámetro de la conducción de descarga, si es tubería o si es una sección bóveda, ¿sí? Tiene un área particular que tiene que garantizar la salida de estos 100 litros por segundo en cualquier época del año. Entonces, en este caso, ¿sí? Ya pues va a trabajar a superficie libre, si es tubo o si es una sección bóveda. Va a trabajar a superficie libre. Entonces, para efectos de cálculo, juventud, para tener una idea aproximada, ¿no? De las dimensiones del conducto de descarga, de la boca toma, e inclusive había mencionado de que el área, una vez determinado el área, se incremente hasta en 1.5 por temas de seguridad y para garantizar la captación del caudal adecuado. Entonces, para efectos de cálculo juventud, en este caso, se suele tomar mínimamente, fíjense, una altura igual a 1 metro, mínimamente. ¿Y eso cómo lo hago? Porque en las aguas abajo, no se olviden que ¿qué tengo aquí? Tengo llave de paso. Voy a tener llave de paso o compuerta que regula la salida del caudal necesario. Y yo puedo abrir y cerrar de acuerdo a cómo está pensado el proyecto y siempre garantizar una altura de carga sobre la boca toma. Pero para efectos de cálculo, juventud, mínimamente podemos considerar una altura de 1 metro y obviamente se va a dar esta relación que estoy marcando acá nuevamente, fíjense, esta relación de que altura es pequeña y por ende eso incide en las dimensiones del área de la boca toma de captación, área neta. Entonces podemos hacer un cálculo para la altura de 1 metro y determinar el área. De esta forma, por lo menos estamos acercándonos al área ideal del orificio para la salida del caudal de 100 litros. A ver, jóvenes, ahora les toca calcular a ustedes. Bien, ¿a qué va a ser igual el área? Rápidamente. A ver, le voy a pedir que calcule a Gabriel y Paola, calcúlenme el área rápidamente para estas condiciones. Asuman K. K es el coeficiente que representa la forma, ¿no? De la rejilla, de la entrada de la boca toma. En este caso, bastante ineficiente este sistema, pueden asumir a 0.5. K igual a 0.5. A ver, jóvenes, calculen.
¿Ya? ¿Tenemos el resultado? Juventud. ¿Alguien ha hecho el cálculo? El área me sale 0.045 metros cuadrados. 0.045 metros cuadrados. Ok. ¿Están de acuerdo? Sí, ingeniero. 0.0, vamos a decir 5, ¿ok? Metro cuadrado. Estamos considerando un caudal de diseño de 100 litros o, si gustan mejor, supongo que están utilizando 0.1 metro cúbico sobre segundo y una altura de carga de apenas 1 metro. ¿Está bien? Estas son las condiciones. Y ustedes han determinado un área de 0.05. Ahora yo les pregunto, ¿a qué diámetro corresponde esta área? A ver, calculen el área, o perdón, el diámetro. A Calculen el área. 24 centímetros, ingeniero. 0.24 metros. Bueno, en la norma, en tuberías no hay 0.24. ¿Sí? Podemos decir de que el diámetro sea de 10 pulgadas. Ya, esto es igual a, si es 10 pulgadas, esto es igual a 0.25. ¿Cierto? Entonces ya es una tubería de 10 pulgadas. Pero hemos mencionado de que el área deberíamos multiplicar por 1.5 por seguridad. Pero estamos hablando en términos solo de área neta, ¿no? Este es el área neta. ¿Qué pasa si yo diseño una bocatoma con una rejilla? ¿Sí? Como había mostrado algunas fotografías, ¿ya? De esta forma, ¿sí? Esta es una rejilla metálica. Este es un corte transversal, ¿cierto? De la bocatoma. Ok, todo es hormigón armado. Entonces, esta es la rejilla metálica. Y por lo tanto, ¿qué veo? Si yo veo de manera frontal, ¿sí? Veo esto. Ok. La sumatoria de los espacios esto es, vamos a llamarle, si gustan, le llamaremos E. Y al espesor de las barras S. ¿Sí? Entonces, generalmente estas estructuras metálicas son pletinas. No sé si conocen las pletinas. Una pletina más o menos estándar es de espesor, dependiendo del tipo de agua también, si son aguas muy corrosivas, etcétera, a veces se elige barras hasta de S igual a 1/4 de pulgada. ¿Cuánto es 1/4 de pulgada? ¿Cuántos milímetros es? Juventud, ¿cuánto es 1/4? ¿Eh? ¿Cuánto es 1/4? $6.35, ingeniero. Bueno, es igual
a 6.35 milímetros, ¿sí o no? Pero ustedes en hormigón armado no usan estos espesores, estos diámetros de fierros de construcción. Bueno, 6.35 milímetros. Entonces, juventud, aquí S es igual a 6.35 milímetros. Entonces, los espesores E tiene que, la sumatoria tiene que ser el área calculado por 1.5. A ver, en este caso, 0.05 por 1.5, ¿cuánto nos da? Entonces, el área va a ser igual a ¿cuánto? Jóvenes. 0.075. 0.075 metro cuadrado. Entonces, acá ustedes pueden jugar, ¿sí? Con las dimensiones. ¿Qué altura le damos? A ver, propongan. Digamos una separación E. Generalmente, E debería ser, digamos, entre 5 centímetros. 5 centímetros. Una separación de barras de 5 centímetros. Entonces, L, la longitud de las barras vertical, ¿a qué es igual? A ver, haga un cálculo suponiendo que L mide 0.6, 60 centímetros. Jóvenes. Entonces, si el espacio es entre barras metálicas es de 5 centímetros, estoy imponiendo una longitud de barras de 60 centímetros. Quiero que se determine B. ¿Qué sería el ancho de mi rejilla? Sería el ancho de esta rejilla, que es una rejilla metálica conformada por barras metálicas o pletinas metálicas cuyo espesor S es de 1/4 de pulgada. ¿Ya, juventud? ¿Cuánto da eso? Jóvenes, ¿cuánto da? ¿A qué es igual B? Alberto Apaz, ¿está en sala? Gabriela Choque. ¿Nadie? ¿Qué no está claro, jóvenes? Pregunten.
¿Por qué tanto silencio, juventud? Si no entienden, pregunten, ¿qué no está claro? Estoy preguntando, ¿a qué es igual B? Ingeniero, a mí me sale 0,17 metros, 0,18. Ok, vamos a anotar. B igual a 0,18. 18 centímetros, digamos 20 centímetros, casi nada. ¿Cierto? Pero, ahora yo te pregunto, ¿has considerado en el ancho B el espesor de las barras? Sí, ingeniero, el espacio considerado de 0,05 y el ancho de los 6,35 milímetros. Me ha salido 3 espacios y más 4 basas. Ok, vamos a dibujar esos resultados, jóvenes. Bien. Su compañero ha hecho el siguiente cálculo. Ha determinado, tenemos, ¿cuántas barras? 4, ingeniero. 4 barras. ¿Listo? Ahí están sus 4 barras. Esa es su rejilla metálica que tendría que hacer fabricar. ¿Sí? Obviamente, estas rejillas metálicas tienen que estar soldadas, porque son barras metálicas, es un marco, es una rejilla, ¿cierto? Entonces, hemos determinado de que la longitud de las mismas son de 0,60. ¿Ya? El espesor entre barras es igual a 5 centímetros. Perdón, 5 centímetros. Ok. El espesor S de cada una de estas barras es de 1/4 de pulgada. Y para el B es igual a, vamos a suponer 0,20. Hemos mencionado, para una altura de carga de 1 metro. Juventud, ahí están las dimensiones. Para un caudal de 100 litros por segundo. Ahora bien, jóvenes, vamos a suponer que estamos viendo la bocatoma que su compañero acaba de calcular y me dice que tiene un ancho apenas de 20 centímetros. A ver, hagan con las manos, separen entre las dos manos 20 centímetros. Es una cosa pequeña, ¿cierto? Y un alto de 60 centímetros. Nuestra rejilla tiene 60 centímetros. Obviamente, este caudal va a ingresar en estas condiciones, ¿sí?, de una altura de carga de 1 metro. Por este orificio. Porque el área acá determinado, acá es igual. El área requerido de acuerdo a la ecuación, ¿a cuánto da? 75. 75 metros cuadrados. Ese es el área. Y fíjense, este es el área requerido para estas condiciones. ¿Ok? Y está garantizado que los 100 litros va a salir por este orificio en estas condiciones. Inclusive, en este caso, me atrevería a decir de que incluso él sacó 0,18 centímetros. ¿Se acuerdan? Él dijo, ¿verdad? Era 0,18. Pero ustedes saben de que el flujo cuando ingresa genera pérdidas de carga en esta rejilla. Al final esa sumatoria de pérdidas de carga, de tablas inclusive podemos sacar, disminuye esta altura de carga.
esta es la altura de carga bruta, ¿sí? Y la neta va a ser igual, obviamente, la altura neta va a ser igual a la altura bruta menos la sumatoria de pérdidas. Y bueno, para asumir, para adoptar aquello, hemos agrandado incluso un poco a 0,20, juventud. ¿Ya? Pero fíjense, es un orificio muy pequeño. 0,20 centímetros con 4 barrotes metálicos, ¿sí? Para una altura de carga 1 metro. Ahora bien, ¿qué pasa? Esto es para determinar de manera aproximada las dimensiones, jóvenes. ¿Qué pasa si este nivel va descendiendo y como había mencionado, ¿sí? Pues no hay altura de carga sobre la bocatoma. Entonces, si el nivel desciende, mi cálculo y estas mis dimensiones no son las adecuadas. Estas dimensiones son adecuadas cuando la altura de carga es de 1 metro mínimamente. Ya eso todavía disminuye porque hay pérdidas de carga. Entonces, ahora si yo quiero garantizar el ingreso de agua como un canal abierto, porque no tengo altura de carga, ¿cierto? ¿Me entienden ahora, jóvenes? Entonces, como orificio, estas dimensiones están más que garantizadas que va a funcionar, porque hasta con una altura de carga de 1 metro, menos pérdidas, va a funcionar. ¿Sí? Hay altura de carga sobre la bocatoma. Pero ahora, ¿qué pasa? El nivel desciende en el embalse totalmente. ¿Sí? Desciende. Ya, fíjense, estoy haciendo descender ese nivel. Ya no hay altura de carga sobre la rejilla. Entonces, esta estructura tiene que funcionar como un canal abierto, como un canal de sección rectangular, así como estoy mostrando acá. Solo que mi canal tiene pletinas en su trayectoria, pletinas metálicas. Juventud. ¿Hasta aquí está claro? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ok. Entonces ahora les pregunto, ¿qué ecuación yo debería aplicar para determinar las dimensiones precisas de esta bocatoma, de esta estructura, de este orificio? Inicialmente lo he calculado para, en forma aproximada, tener dimensiones, ¿cierto?, de mi rejilla. Pero ahora se me da el caso que el nivel está bajando, ¿no? Supongo que asumo ese criterio que está bajando este nivel, fíjense este nivel, y ahora ya funciona como un canal de sección rectangular. Estoy dibujando aquí en la parte baja izquierda de sección rectangular y tengo en medio unas barras metálicas que le llamamos pletinas o rejilla metálica. Entonces, acá esta estructura la tengo que calcular mediante la ecuación de continuidad o, si gustan, como canal. Entonces, en este caso, fíjense, juventud, y para garantizar la salida de estos 100 litros, ¿sí? Puedo incluso asumir, dependiendo del tipo de bocatoma, ¿sí? Puedo asumir una sección un poco mayor a los 0,20 porque ya no estaría funcionando como orificio, sino está funcionando como un canal, ¿cierto? Y en este caso, alguien podría decir, no, está funcionando como un vertedero también, porque si yo tengo una bocatoma de estas características como había dibujado, ¿no? Es una bocatoma de esta forma y aquí tengo la rejilla y este es un muro de hormigón armado. Jóvenes, acá tengo mi rejilla
Entonces el agua ingresa de esta forma y cae acá. En este caso está funcionando como un vertedero de pared delgada. ¿Cierto? Pero mi dato para mí siempre va a ser el caudal Q, 100 litros por segundo. ¿Sí? Y lo único de malo, ahora si dibujo frontalmente esto, ¿qué tengo? Tengo una rejilla metálica con sus barras. ¿Sí? Así. Y pues el agua tiene que ingresar a través de estos espacios. Entonces, en este caso, fíjense, yo puedo aplicar incluso la ecuación de vertederos. C, L, H, elevado a 3 medios. Entonces, para diseñar adecuadamente esto, ¿cierto? Lo que puedo hacer es que H, en este caso, la altura de carga sobre este vertedero de pared delgada, sea lo más pequeño posible. O sea, H, hacer lo más pequeño posible, podemos asumir, digamos, 10 centímetros. 0,10 centímetros. Y de esta forma, determinar L. Y entonces pido que calculen L, jóvenes. Asumiendo que C, para efectos de cálculo, pónganle 2.21. ¿Ok? Vamos, jóvenes. ¿A qué es igual L en este caso? ¿Cuánto da L? 1.43 metros. Ok. L es igual a 1.43 metros. Pero esta es L, vamos a decir, L neta. Porque no estamos considerando todavía el espesor S de los barrotes. ¿Cierto? Entonces, la longitud ya no es pues 20 centímetros como hace un momento, jóvenes. Fíjense, L ahora es 1.43, pero la longitud bruta va a ser igual. Vamos a suponer que le ponemos cada 5 centímetros estos barrotes de separación. ¿Sí? En total, entonces, ¿a qué va a ser igual L bruta? La longitud total de la rejilla. Porque acabamos de determinar la longitud neta, sin barrotes. Si yo pongo S cada 5 centímetros, barras, entonces, ¿a qué va a ser igual la longitud total de la rejilla? $1.48 me sale. No, como 1.48. Eso significa que estás poniendo solo una pletina. Una barra metálica. Ingeniero, las barras metálicas eran de 1/4 de pulgada, ¿no? O con otro barra. Correcto. Perdón, aquí, perdón. Es un cuarto, sí, un cuarto. Tiene razón. Eso son 6 milímetros. 6 milímetros. Sí, puede ser. Entonces, ¿cuánto da? 1.48. Correcto. Perdón, mil disculpas. 1.48 metros. A 1.48 de una vez, pues la longitud total de mi rejilla, la longitud va a ser 1.50 metros. Listo, jóvenes. Miren a lo que hemos llegado del análisis. Primero hemos partido de un diseño de un orificio. Si fuese como orificio, fíjense cómo les estoy demostrando de que
en un orificio, juega un papel importante la altura de carga. Y las dimensiones del orificio se hacen muy pequeñas. Pero yo les había mencionado el criterio de que yo quiero garantizar que todo el año y todos los días pasen 100 litros. No estoy diciendo que va a operar de esa forma, sino quiero que pasen 100 litros. Fíjense las dimensiones finales a las que estamos llegando. El ancho de esa rejilla debería ser de 1,50 metros. Porque ahora, fíjense, la rejilla está funcionando como un vertedero de pared delgada. Fíjense por dónde está ingresando el agua. Por acá tiene que ingresar. ¿Sí? Y además estoy partiendo de un criterio de que mi altura de carga sobre mi rejilla o sobre la pared del vertedero de pared delgada es apenas de 10 centímetros. Hagan con los dos dedos 10 centímetros, el tamaño de un bolígrafo, un poco menos. De esa forma, fíjense, la longitud de la rejilla es de 1,50, incluyendo ¿cuántas rejillas, cuántas barras metálicas entrarían? A ver, ¿cuántas eran en esa longitud? 26. 26 barras. Ok, tenemos 26 barras. Jóvenes. 26 barras de ese espesor de 6 milímetros. Ahora, juventud, cuando las aguas, y el proyecto es muy importante, quiero decir, en un centro minero, por ejemplo, una presa importante donde las aguas son corrosivas, estas barras metálicas de espesor de 6 milímetros se la va a comer en 3 años, debido al pH. Entonces ya es otro el criterio, juventud. Esta rejilla puede funcionar en aguas al pie de un glaciar, ¿no? En aguas de pH neutro. Cuando se hace el diseño de una presa también se hace análisis de agua para saber la calidad de las aguas en donde vamos a construir las presas. ¿Sí o no? Entonces, fíjense, jóvenes, ya es otro el criterio. Conozco bocatomas y personalmente he diseñado algunas utilizando rieles de tren. Juventud, ¿conocen las rieles de tren? Pregunto. Jóvenes, ¿no conocen? Conocemos, sí. Sí, se conocemos. ¿Se imagina una rejilla de rieles de tren? Incluso se la suele utilizar este material, estos fierros, estas rieles, para la construcción de obras de toma tirolesas, las que van en el curso del río. He mostrado en las primeras clases esas obras de toma en ríos, de alta pendiente, porque por encima de estas obras de toma pasan piedras en época de crecidas y funcionan como sumideros, ¿se acuerdan? Entonces piedras grandes pasan por encima. Entonces una riel, imagínense, primero que es pesada, segundo, ¿cuánto es el espesor de una red, de una barra de tren? ¿Cuánto es el espesor? Aproximadamente. ¿Tendrá unos 7 centímetros? ¿6 centímetros? Algo así es, ¿verdad? Bueno, no recuerdo bien las dimensiones, pero pongámosle 7 centímetros de espesor. ¿Sí? Ahora bien, si la longitud de mi caso, bueno, para el proyecto ustedes pueden asumir una rejilla con una barra de 1/4 de espesor, pero si es un proyecto importante en un centro minero donde las aguas son muy corrosivas, entonces yo tengo que usar otro material y puedo usar, por ejemplo, otro perfil, otro tipo de perfil, no siempre la riel de tren. ¿Ustedes saben que están llevando estructuras metálicas o ya probaron, juventud? Respóndame. ¿Están llevando estructuras metálicas? Estamos llevando, Inge. Bueno, entonces han debido ver qué tipo de perfiles metálicos hay, qué espesor tienen, ¿cierto? En este caso, obviamente, los esfuerzos a los que están sometidos es la presión hidrostática, que es obviamente una cosquilla, entre comillas, para una rejilla metálica, ¿cierto? No hace nada, ¿sí? Ahora, bueno, si está sometida ya a 100 metros de columna de agua, una pletina puede sufrir deformaciones. ¿Ok?
Y si está peor aún, si está sometida a 200 metros. Entonces los criterios ya son diferentes para cada condición. Entonces, en este caso, fíjense, para si son aguas bastante ácidas, duras, puedo utilizar unas barras de tren. O, sí, metálicas de tren que son robustas. Fíjense, este grosor tendría, ¿ya? Que un espesor ya no es de 1/4, ya son 7 centímetros de espesor. Entonces, en este caso, nuestra longitud de rejilla total se va a agrandar un poco más. ¿Sí? Se agranda un poco más, llegará, qué sé yo, a los 2 metros. Pero de esa forma, no importando esa magnitud de 2 metros de nuestra boca toma, nosotros estamos tranquilos porque garantizamos que por ahí va a pasar en forma permanente ese caudal de 100 litros por segundo. En embalse lleno o en embalse vacío. ¿Está claro, juventud? Sí, ingeniero. Ahora bien, Y que, hagan disculpe, captura. Adelante, adelante, consulten. las dimensiones de las rejillas de boca toma se busca que sea más o menos de alguna forma, por ejemplo, cuadrado, o, Sí. o da igual si es rectángulo o cuadrado. Miren, buena pregunta. ¿Cuál es tu nombre? Iván Denis Calle. Ok, Iván, buena pregunta. Entonces la idea es hacerla más larga que ancha. Es decir, como estoy mostrando aquí en la figura. Más larga que ancha. O sea, tiene que ser rectangular en lo posible. ¿Por qué razón? Porque justamente bajo este criterio, porque obviamente si nosotros construimos una rejilla un poco más corta, el agua va a ingresar, pero va a encontrar su nivel, va a subir, el agua por sí sola va a encontrar una altura de carga para que ingrese ese caudal que está diseñado, esos 100 litros por segundo. Nosotros aquí estamos imponiendo que a 10 centímetros de altura va a ingresar esos 100 litros. Entonces el agua va a subir de nivel, va a estar saliendo un poco, va a salir un poco, pero recién a 10 centímetros de altura va a alcanzar ese caudal de 100 litros por segundo. A 10 centímetros. Fíjense. Entonces, si yo pretendo de que esta altura sea más baja, yo quiero que a 2 centímetros de altura, sobre la cresta del vertedero de pared delgada, ¿sí?, ingrese 100 litros, entonces se va a hacer el ancho va a ser mayor. B va a ser mucho mayor. Vamos agrandando. Pero por otro lado, fíjense, entonces la pregunta que yo les hago, ¿y qué altura B debería tener la rejilla? Para estas condiciones. ¿Cuál es la altura de la rejilla de la boca toma para estas condiciones que estamos analizando aquí en pantalla, jóvenes? Mínimamente, ¿cuánto debería ser? ¿Algún criterio? Iván, ¿algún criterio? ¿10 centímetros, Inge? Mínimamente. Pero se dan cuenta, una rejilla de 10 centímetros, hagan 10 centímetros con la mano, y unos 50 de largo y 10 centímetros. De que va a entrar el agua, de acuerdo a lo que estamos calculando, va a entrar el agua, pero no se puede construir una rejilla hasta prácticamente eso es poco difícil. Entonces se asumen en ese caso valores. Yo asumiría un B adecuado bajo estas condiciones, juventud, de 50 centímetros. 0,50. Mínimamente. Incluso hasta dándole el suficiente espacio para garantizar que salga. Por ahí se obstruye. ¿Se acuerdan que hemos hablado de temas de obstrucción de las rejillas, de las bocatomas? Entonces, en definitiva, estoy asumiendo estos valores. Primero que voy a utilizar barras de riel de tren de 7 centímetros de ancho, cada una, ¿sí? El espesor, la separación
entre barras estoy imponiendo de 5 centímetros, por ende mi longitud total de rejilla L va a ser, no sé, acá puede ser de 2 metros que salga, no hay problema, pero una altura estoy asumiendo de 50 centímetros. ¿Listo? Mi rejilla, por último, va a quedar de esa forma. Entonces, hemos dicho de que va a ser con barras metálicas de riel de tren, no sé cuántas ya saldría en este caso, ¿sí? Va a tener una longitud de, ¿cuánto hemos dicho? 2 metros, ¿no? 2 metros, 2 metros, y una altura de rejilla de 0,50. Ok. Ahí está la bocatoma, las dimensiones de esta bocatoma, de acuerdo a la forma que he considerado. ¿Cierto? Ahora bien, este es en el caso en que es una bocatoma de acuerdo a lo que he dibujado. Pero ahora, si la bocatoma, voy a dibujar acá, si la bocatoma, este es el fondo de la bocatoma, si la bocatoma, por ejemplo, es simplemente una compuerta, ahí está la compuerta, que se opera desde la pasarela, ¿se acuerdan? Desde la cresta de la presa está aquí, voy a dibujarla así, esa es la presa, ¿sí? Comparte, digamos, con el vertedero de excedencias, este es el vertedero tipo torre, esa es la sección de descarga, ¿sí? Entonces, lo propio, fíjense, el nivel de aguas acá, el embalse está vacío totalmente, entonces yo tengo que dimensionar el orificio que va a obstruir esta compuerta de la bocatoma. Aquí tengo el orificio. Esta es la compuerta que se desliza y tapa este orificio. Entonces yo tengo que determinar el área, ¿sí?, de este orificio para que pueda salir ese caudal. En este caso, fíjense, abrimos la compuerta, imagínense, se abre la compuerta. Ok, se ha abierto la compuerta. Ahora la compuerta la tengo aquí. Entonces, ¿cómo funciona este orificio? Este orificio va a funcionar como un canal. Y ahí depende si es un orificio de sección circular o si es un orificio de sección rectangular, ¿sí? Y por ende es simplemente un orificio de esta forma. Ahora, puede ser que tenga rejilla en esta parte, acá. Entonces, ¿qué veo? Si veo una vista frontal, estoy viendo rejillas metálicas ahí colocadas, acá. Aquí tengo mis rejillas metálicas, jóvenes. Aquí estarían mis barrotes, ¿cierto? Y la compuerta lo único que hace es abrir y cerrar y permitir el paso del agua. Desciende, obstruye. O obstruye parcialmente, cierra parcialmente. Pero también esta rejilla tiene orificios, tiene barras metálicas para evitar que ingresen algunos aspectos o objetos y puedan obstruir aquí en la sección de descarga. Eso es lo peor que puede pasar en un sistema de esta naturaleza. Ahí, en este caso, incluso en crecidas, si se obstruye aquello, estamos arruinados porque el embalse va a seguir llenando, no sale el agua por la sección de descarga y desborda por encima la estructura. ¿Se dan cuenta? La importancia. Entonces, tiene que haber una rejilla acá, ¿sí? Y debemos determinar el área. Pero en este caso, fíjense, a diferencia ya de la otra anterior bocatoma que funcionaba como vertedero, le hemos dado una carga de 10 centímetros. En este caso funciona solamente como un canal. Un canal de sección rectangular, que va a ser función de su pendiente S. ¿Qué pendiente tiene el lecho? Obviamente tiene que tener una pendiente hacia aguas abajo, ¿cierto? Una pendiente S. Entonces aquí la ecuación que gobierna el diseño de esta bocatoma básicamente se convierte en una ecuación de canales de superficie libre.
¿A qué es igual? La ecuación de Manning-Stickler, juventud. 1 sobre rugosidad por... Vamos. En este caso se considera la rugosidad, ¿sí? Puede ser 0.018 del hormigón. Por el radio hidráulico, Inge. Ya, por el radio hidráulico. Luego, Creo que es a las 3 medios por la pendiente a la 1 medio. 3 medios por S a la 1 medio. Y por el área. Manning-Stickler, jóvenes. Esto viene de hidráulica. Entonces, básicamente aquí, diseño de esta forma. Fíjense la pequeña diferencia respecto a la anterior obra de toma. Ahora, peor aún, cuando es una obra de toma tipo torre. Que básicamente en las obras de tipo torre también funcionarían como un vertedero en condiciones más desventajosas. Es decir, que cuando el embalse está vacío, no hay carga sobre el orificio, ¿cierto? Y funciona como un vertedero de excedencias también. Y aplico la ecuación de vertederos. Pero en este caso tengo que considerar la pérdida de carga debido a las rejillas. Y la rejilla lo que hace en este caso es disminuir el área, juventud. ¿Cierto? Eso es lo que hace la rejilla metálica. Las barras, las pletinas, lo que están haciendo están disminuyendo la carga, o perdón, el área de nuestra sección. Jóvenes, ¿está claro hasta aquí? Juventud, ya hemos dado los criterios de diseño de estas bocatomas. Para presas pequeñas es de 100 litros, vuelvo a reiterar, 100 litros por segundo. Para proyectos más grandes es de 500 litros por segundo. Estoy a su disposición, pueden escribirme cuando estén ya diseñando esta estructura para poderles ayudar y guiar un poco en el diseño. ¿Está bien? Entonces, miren a lo que hemos llegado a aterrizar después de haber considerado la ecuación, obviamente, que gobierna el diseño de una bocatoma es como un orificio. Es la ecuación de orificio. Pero hemos visto de que ese orificio, para poder funcionar, requiere una carga hidráulica. Y en la condición de que cuando el embalse está vacío totalmente, entonces el criterio es otro. Esta bocatoma tiene que funcionar como un canal, porque tiene que salir por ahí el caudal. Y si no logra salir ese caudal, imagínense, yo solo asumo el criterio de diseño de esta bocatoma como orificio. Y obviamente estaré asumiendo una altura de carga. Entonces, va a salir este caudal de diseño en tales condiciones en las que yo las estoy diseñando. Estoy obligando a que mi obra de toma funcione simplemente y entregue el caudal de diseño cuando consiga una altura de carga para la cual he diseñado. Y en este caso podría ser de 1 metro. Entonces el embalse va a subir el nivel, va a subir el nivel hasta alcanzar esa altura de carga de 1 metro para poder garantizar la salida del caudal de diseño. ¿Está claro, jóvenes? Está claro, Inge. Ok, juventud. Aquí concluimos la clase. Nos vemos el día lunes. Por favor, mandé, jóvenes, por favor, su atención un minutito más. Mandé al grupo un ejercicio de análisis de estabilidad de presas de hormigón. Hoy deberíamos haber ya entrado a las presas de hormigón, pero lo vamos a hacer el lunes, ¿ya? He enviado un ejercicio que me gustaría lo desmenucen, ustedes lo realicen en forma manual para que vean cómo se realiza y cuáles son los esfuerzos que se consideran en el diseño de una presa de hormigón, ¿ya? Y hago un llamado a ustedes. Si alguien quiere hacer un programa, bueno, hasta en Excel puede programar, automatizar este cálculo con algunos esquemas, etcétera, en base al ejercicio que les estoy planteando, lo puede hacer y lo envía. ¿Ok? Esos son puntos extras. Si alguien quiere hacerlo en Turbo Pascal, etcétera, se le encanta la programación, lo pueden hacer, jóvenes, pero en base al ejercicio que estoy enviando, que luego van a aplicar para el diseño de su proyecto. Dicho esto, cierro la clase, juventud.
Gary, Melissa, la lista de asistencia, por favor, muchas gracias, nos vemos el lunes, chao, chao. Hasta el lunes, Inge. Chao, 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 jóvenes, que les vaya bien. Ángel, gracias. Luego, Inge. Luego.